L'Associació Valenciana Iniciatives Solidàries porta des de 1993 lluitant per la integració social de les persones que estan o han estat en algun moment privades de la seva llibertat. Una llavor que els ha portat a rebre un reconeixement per part del Ministeri de l'Interior. El esfuerzo, con la ilusión, con el que todo es posible hasta que se demuestre lo contrario. Hombre, pues yo en un futuro quiero ser policía. En una empresa fija. Ojalá. Para lo que más arte considero que tengo es para hacer música y para hacer letras. Persona, laboralmente también, porque bueno, tengo ya graduado. Y pues profesionalmente pues me he dado la oportunidad de trabajar en varios sitios y seguir creciendo. Y que me gustaría sacarme el grado y después de eso juntarme a la escuela de idiomas. Y sigo creciendo. Intentamos combinar lo que son las actividades prelaborales con actividades también de carácter cultural, lúdica, de ocio y tiempo libre. Normalmente nuestra asociación siempre trabaja con grupos reducidos de jóvenes para poder darle una atención de mayor calidad. Los grupos son de 8 a 12 jóvenes y con ese grupo pues siempre intentamos que haya al menos un par de educadores. La parte de que a partir de lo que es la profesión de la mecánica, intentar buscar el punto de motivación de los jóvenes para su reinserción educativa y su inserción laboral. La idea es de un primer contacto con la empresa y sobre todo el desarrollo de los hábitos básicos de trabajo. Pienso que cuando se viene a INA, pues también damos cobertura un poquito a diferentes necesidades, ¿no? A la necesidad de información, porque sí que pensamos que la información es fundamental para que una persona pueda funcionar en sociedad, a la necesidad de formación y luego aparte está la parte de la orientación laboral o del itinerario integral de empleo que llamamos, ¿no? Que es cuando alguien viene a buscar trabajo y eso lo hacemos simultáneamente con el trabajo en prisión, que es el CIF. Si el Centro de Formación Juvenil lleva 15 años y este año cumple 15 aniversario, es que yo creo que es el baluarte un poco del CIF, es porque hay gente interna, ¿no?, que todos los días viene a la actividad, que tiene ganas de aprender, que tiene ganas de echar un cable, y esta actividad, si no fuera por los internos que durante 15 años han venido diariamente a echar un cable, esto no podría funcionar. Pues aparte de dar información, otro de los programas que hacemos dentro de prisión es el programa de información y orientación laboral. Iniciatives lo que más destacaría es su calidad humana y luego pues lo que trabaja. Que el colectivo que se pueda abarcar sea más grande, se pueda trabajar con mucha más gente. Que le doy las gracias al centro, a todos. La envidia de toda la residencia, una familia me acogía en su casa en Valencia. Medalla de plata 2011 al mèrit social penitenciari, un reconeixement més que merescut per a esta associació valenciana que avui visita l'Aparador. Concretament, contem amb una de les seues coordinadores, Amaya Prieto. Molt bona nit. Hola. I benvinguda a l'Aparador. Gràcies. A mi m'agradaria el primer és situar als nostres espectadors i és que ens contes què és exactament Iniciatives Solidàries. Bueno, pues Iniciatives Solidàries es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja en Valencia y su área metropolitana y sobre todo se dedica al desarrollar programas socioeducativos para el trabajo con personas desfavorecidas, fundamentalmente jóvenes y personas que están o han estado privadas de libertad. Y bueno, trabajamos pues desde la línea de la formación, de la orientación, de la información i de la intermediació laboral. I no és una associació nova, perquè, si no m'equivoque, va començar en 1993. Conta'ns un poquet estos començaments, ¿no? Y cómo va a surgir un poco la idea. Bueno, pues sí, efectivamente, tenemos 18 años ya y bueno, surgió Iniciatives Solidàries, viene de otra entidad mucho mayor, que en un momento determinado pues se creó una sensibilidad especial por el trabajo con jóvenes y con el trabajo en el ámbito de la prisión. Entonces un grupo de profesionales pues empezaron ahí la aventura y los que estamos ahora pues hemos recibido esa herencia y a lo largo de todos estos años pues se han ido sobre todo ampliando la posibilidad de intervenir y mejorando de alguna manera lo que es la intervención, ¿no? Iniciatives siempre ha tenido claro que su objetivo era trabajar con las personas más desfavorecidas
Y yo creo que lo interesante es que ha creado estructura suficiente como para que ese trabajo pueda ir desarrollándose a lo largo de este tiempo. I pel que ens estàs comentant, Iniciatives té com diferents àrees, no?, d'actuació. Sí. Nosotros tenemos 3 centros en Valencia y bueno, tenemos un centro de día que es para el trabajo con los más jovencitos de 14, 16 años, un centro de formación en mecánica que también pues es para gente de 14, 15 y un poquito más, y luego el centro de EINA que ya acoge a los chicos un poco más mayores, de 16, 18 en adelante, en donde se hace ya la última parte del itinerario, pongamos como ejemplo, ¿no? En el centro de día se trabajan los hábitos más básicos y la prevención del absentismo, porque sí que es cierto que cada vez hay más chicos que se dejan el cole y cuando además tienes una situación de desestructuración familiar, pues es más complicado engancharte otra vez a las riendas del sistema educativo. Entonces sí que estamos con esa línea y con la línea del trabajo más de hábitos, ¿no?, mínimos para desarrollarte en la vida. En CELA trabajamos más lo que es la parte de formación en mecánica, que bueno, no deja de ser la excusa para trabajar otro mogollón de cosas. Y en EINA llevamos la parte de formación básica para la obtención de graduado escolar, etcétera, y la línea de orientación e intermediación laboral. Y es desde EINA, desde donde se coordinan los programas que desarrollamos en la prisión. Perquè estos 3 centres estan en la ciutat, no?, de València. I després està el centre juvenil, que després parlarem, que és el que està en la presó. Tu concretament estàs en EINA, no? Sí. Estoy en EINA, pues eso, llevando los programas del tema laboral, por decirlo de alguna manera, también participando en la formación básica de los jóvenes y luego pues en la parte de la prisión. Sí que intentamos que en el equipo de alguna manera haya polivalencia, o sea, todos estamos en todos los programas y todos participamos de las actuaciones. I és una labor molt enfocada pel que estem comentant a l'educació i a la inserció també laboral, no? Sí. Nosotros, el baluarte de la intervención es la educación. Entendemos que las personas aprenden y desaprenden a lo largo de toda la vida y que las personas pues, que lo tienen más complicado por su situación social o personal también tienen esa posibilidad de desaprender aquello que puede ser contradictorio, puede ser complicado para desarrollarse en sociedad y aprender otras alternativas. Clar. I qui forma part de l'equip d'Iniciatives Solidàries? Que jo sé que no eres tu a soles, n'hi ha molta gent. No, sería imposible. No, la verdad es que somos un equipo importante de 19 personas, que bueno, es bastante heterogéneo porque cada cual es a su manera. Tenemos formaciones también diversas y también seguimos formándonos en los diferentes campos y luego contamos con un nutrido grupo también de personas voluntarias, sin quienes sería imposible desarrollar las actividades. I el perfil de la gent amb la que treballeu és un perfil de gent jove? Sí, la gran mayoría de personas que vienen son menores de 30 a 35 años y bueno, sí, el grueso a lo mejor está entre pues, 14, 15 y luego ya los 25 o así. A mi m'agradaria també preguntar-te com es comporten els joves, no? O quan acudixen a Iniciatives Solidàries, com responen als vostres programes? Pues muy bien, yo diría que muy bien, porque hay una cosa clave en la intervención y es que solamente se puede intervenir con personas que voluntariamente quieren que sean intervenidos, ¿no? Entonces todas las personas que pasan por la asociación vienen de forma voluntaria. A lo mejor vienen acompañados de un servicio, a lo mejor vienen acompañados de una persona, pero la decisión es suya si quiere comprometerse con los programas. Y luego algo clave es que intentamos que las personas que vienen sean protagonistas de su propio proceso, ya sea estudiando en graduado, ya sea aprendiendo mecánica, ya sea preparando empanadillas en el taller de cocina o ya sea en el Centro de Información Juvenil de la prisión.